Bueno, vamos a continuar con los temas de Word, tal cual como lo habíamos anunciado en la clase anterior. Hoy vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con cambiar el aspecto a un documento, a un archivo, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno. Lo primero que voy a hacer es aumentar un poquitito el zoom para que se puedan ver bien lo que está escrito y lo que vamos modificando, ¿está? Recuerden que lo del zoom siempre está, bueno, al 100%, yo recién lo estuve modificando, siempre está al 100%, pero si necesito acercar la hoja, lo voy aumentando desde acá. Ahí está. Vamos a ponerlo por ahí. Recuerden que las opciones de zoom también están acá en vista, desde este apartado también está. Si quieren volver a la visualización tradicional, lo aprietan acá y vuelven al 100%, ¿sí? Si no, lo van a aumentar. Yo lo voy a aumentar así queda, se visualiza bien. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar entonces a trabajar con todo esto que tiene que ver con cambiarle el aspecto. Para comenzar, voy a hacer una aclaración. Siempre que ustedes quieran modificar algo en un archivo, recuerden que tienen que marcar eso que quieren cambiar, ¿está? Eso de marcar en computación se le llama seleccionar. ¿Cómo hacemos para seleccionar? Vamos a imaginar que yo quiero al texto la computadora hacerle cambios. Entonces, ¿cómo hago para marcarlo, para seleccionarlo? Con el mouse tengo apretado desde donde comienza el texto que yo quiero modificar. Tengo apretadito el botón izquierdo del mouse y me deslizo sobre las palabras, la computadora. Ahí está. ¿Sí? Esa es una manera de seleccionar, utilizando el mouse. Después hay otras maneras de seleccionar que también son muy útiles. Vamos a imaginar que tengo que seleccionar solamente una palabra. Computadora. ¿Cómo hago? Le hago doble clic a la palabra. Entonces ahí me toma solamente una palabra. Si yo quiero seleccionar un renglón, vamos a seleccionar este renglón, me tengo que parar en el margen, tengo apretadito y ahí automáticamente, fíjense que me seleccionó todo el renglón. Si yo necesito seleccionar todo un párrafo, puedo utilizar el doble clic, ¿sí? En el margen también, aprieto doble clic y ahí selecciono todo el párrafo. ¿Está? Si necesito seleccionar todo el archivo, vamos a imaginar que el archivo tiene 10 hojas. Tengo que cambiarle a todo el documento por un tipo de letra. Entonces, ¿qué hago? Hago triple clic acá al costado, ¿sí? 1, 2, 3. Con triple clic lo que hago es seleccionar todo el documento. Yo en este caso tengo un párrafo, algunos párrafos escritos, pero si tendría 8, 9 o 10 hojas, recuerden que con el triple clic se selecciona todo el archivo. ¿Está? Esas son opciones para utilizar a través del mouse que nos permiten seleccionar más rápido, más cómodo. ¿Está? Entonces, recordemos. Si yo necesito seleccionar, recuerden que ¿qué significa seleccionar? Marcar algo, ¿sí? Para poder modificarlo. Y para que la compu también sepa qué es lo que yo quiero hacer, hacerle cambios. Entonces, tengo apretadito el botón del mouse y me desplazo arriba de las palabras que yo quiero marcar. Eso sería si lo tendría que hacer con el mouse. Pero recuerden entonces que tenemos otras opciones. Doble clic sobre una palabra, selecciono una sola palabra. Doble clic en el margen, selecciono todo el párrafo. Y triple clic, selecciono todo el archivo. ¿Está? Y recuerden, un clic al costadito, selecciono el renglón. Esas opciones ténganlas presentes porque ayudan mucho cuando estamos apurados sobre todo. Ahora lo que vamos a empezar a ver entonces es todo lo que tenga que ver con este apartado, con el apartado fuente, ¿sí? Y después vamos a ver un poquitito de qué se trata estas opciones que están acá. Fíjense que están divididas estas opciones, o sea que el grupito de esos comandos, de esos botones, hacen básicamente a un grupo de herramientas que trabajan justamente con el texto. Esto que
que ver con fuente. ¿Qué quiere decir fuente? Con el tipo de letra, el tamaño, el color, todo eso, o sea, de modificar y embellecer un poco el texto. Estas opciones que están acá, que las vamos a ver en la clase que sigue, tiene que ver con el párrafo en general. ¿Está? Hoy nos vamos a enfocar en estas de acá. Les explico esto para que sepan por qué está dividido así en grupos, porque tiene que ver con botones con características similares que permiten cumplir con determinada tarea. Entonces yo voy a seleccionar el texto La Computadora y lo que vamos a hacer a ese texto es modificarle la letra, el tamaño, el color, para que podamos ver esas opciones. Si yo quiero modificar el tipo de letra a ese texto, tengo esta opción de acá, como predeterminada aparece el tipo de letra Calibri. Fíjense que aparece la palabra fuente en el cartelito. Esa palabra fuente quiere decir y se refiere al tipo de letra, a la forma que va a tener la letra. Yo despliego ese menú y ahí me aparecen todos los tipos de letras. Recuerden que están ordenadas alfabéticamente y acá arriba me aparecen las que se usaron recientemente, ¿sí? Entonces yo voy a elegir algún tipo de letra. Vamos con esta. Ahí está. Vamos a cambiarle el tamaño, ¿sí? Recuerden que los títulos está bueno por ahí destacarlos y ponerlos en un tamaño mayor. Voy a entrar acá para el tamaño. Y desde acá tengo opciones para modificar el tamaño. Aparecen numeritos, no están todos los números, pero sí aparecen algunos. Si yo necesito un número que no está en ese listado, a ver, por ejemplo, tengo que poner el número 17. Está el 16 y el 18. ¿Cómo hacemos eso? Borro acá arriba, escribo el número 17 y al presionar Enter en el teclado se me va a actualizar a esa valoración. ¿Está? También en Word existen dos botoncitos que permiten aumentar el tamaño y disminuirlo. Lo hace en escala. ¿Está? Si yo no tengo preferencia por un valor en particular, lo que puedo hacer es con estos botoncitos aumentar y disminuir el tamaño. ¿Está? Vamos a dejarlo en 16 como estaba al principio. Otra de las cuestiones que podemos hacer es cambiar el color de la letra. ¿Eso desde dónde se hace? Desde la opción color de fuente. Recuerden, cuando se refiere a color de fuente, se refiere al color de la letra. Entonces puedo entrar acá. Fíjense que tenemos algunas opciones de colores estándar. Y si buscamos algún otro color en particular, lo que conviene hacer es ingresar en la opción que dice más colores. Y acá tenemos más tonos de los que veíamos recién. ¿Está? Yo voy a buscar, a ver, algún color que no esté para que ustedes vean la diferencia. Voy a poner aceptar, ¿sí? Fíjense que ahí me quedó el texto con la modificación. Para deseleccionarlo, hago clic en cualquier partecita blanca de la pantalla y ahí se me va la selección. ¿Está? Los colores que vamos eligiendo me van quedando, fíjense acá en la parte de abajo, esos colores nuevos. Mientras voy usando el documento. Después yo si cierro Word, eso desaparece, ¿sí? Pero sepan que, además de todas las tonalidades que tenemos en este sector, también existen en la pestaña Más colores una variedad de gamas de colores importante. Así que tenemos más colores para elegir. Ahí está. Bueno, ahora lo que voy a explicar es lo que tiene que ver con estos botoncitos de acá, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos destacar algunas palabritas en un texto, tenemos muchas opciones para poder hacerlo sin tener que modificar la letra, ¿está? Por ejemplo, las opciones de negrita. Yo voy a seleccionar la palabra procesa, ¿sí? Y la palabra procesa yo lo quiero destacar. Entonces, para no tener que cambiarlo de color y que la lectura quede bastante prolija, puedo utilizar el botón negrita, ¿sí? Aprieto negrita y si ustedes alcanzan a ver, fíjense que esa palabra quedó como más destacada, ¿sí? Se nota mucho más, pero sigue estando en el mismo tamaño y con la misma letra. Ahora voy a seleccionar la palabra trata y vamos a aplicarle cursiva, ¿sí? Cursiva no es que el texto me va a quedar escrito en cursiva. Lo que hace cursiva, fíjense, yo lo voy a apretar,
es inclinar un poquito el texto hacia la derecha, ¿está? No es que me transforme el texto a cursiva, simplemente hace esa pequeña inclinación, ¿está? No sé si se alcanza a ver ahí la diferencia. Y ahora vamos a seleccionar transmite, ¿sí? A transmite lo voy a subrayar con el botón de subrayado. Apretamos subrayado. Ahí está. Esperen que ahí me apareció. Yo estuve probando antes. Ahí está. Ahora esto lo explico. Ahí está. El clásico subrayado es la rayita negra sobre el texto, o sea, debajo del texto. Pero si ustedes quisieran modificar el tipo de subrayado, se puede hacer, ¿sí? Lo voy a hacer con el título para que ustedes vean la diferencia. O sea, por defecto el programa me va a hacer la rayita con el color que esté en ese momento, ¿sí? Si yo solo quiero modificar, se puede hacer y que quede un color diferente al de la letra. Lo voy a hacer con el título principal, así pueden ver la diferencia. Yo subrayo y me pone, bueno, de color negro. Si yo quisiera otro estilo de subrayado con otro color, también lo podemos hacer. Entro acá, elijo algún estilo, vamos a elegir este, ¿sí? Bueno, ahí me quedó la letra de un color y el subrayado de otro color. Si yo quisiera el subrayado en otro color, entro acá y le vamos a poner color rojo, así lo pueden ver, visualizar bien. Ahí está, ¿sí? O sea que, además del color de la letra, el subrayado puede tener un color distinto, ¿está? Y a su vez lo destaco un poco más. Entonces, espero que haya quedado claro que el botón negrita lo que hace es destacar un determinado texto, ¿sí? Al igual que el cursiva inclina un poquitito a la derecha el texto, y bueno, transmite ahí lo subrayé, ¿sí? Cuando queremos destacar, tenemos esas tres opciones, negrita, cursiva y subrayado, ¿está? Esas opciones también, si yo las quiero activar por teclado, si nos paramos en cada botoncito, fíjense que dice control y la letra N. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no me funciona el mouse y no puedo hacer clic en las opciones, lo que puedo hacer es, bueno, vamos a imaginar que tengo el cursor acá, lo seleccionamos, también se puede seleccionar por teclado, con Shift y las flechitas, y después podemos apretar control y la letra N. Entonces, de esa manera, con esa combinación de teclado, puedo activar esa función de negrita. Lo mismo pasa con el cursiva, ¿sí? Si yo me paro en cursiva y aprieto control K en el teclado, voy a poder activar esas opciones por teclado, ¿está? Siempre que se encuentren con esa expresión, ¿sí? Control más una letra, quiere decir que activamos esa función por teclado, ¿está? Bueno, no quiero meterme tanto en ese tema porque por ahí me voy a explayar demasiado. Otra de las cosas que podemos hacer también es tachar un determinado texto, ¿sí? Con esta opción de acá, fíjense que me traza una línea sobre el texto, ¿está? ¿Eso para qué se puede utilizar? Imagínense que ustedes están haciendo una redacción, ¿sí? Y hay partes que no están seguros si las quieren dejar o quitar. Entonces, para poder seguir visualizándola, fíjense que yo la palabra información la puedo seguir leyendo, le trazo una línea como para decir que a lo mejor a futuro ese texto puede llegar a desaparecer. Entonces, para ese tipo de cosas se puede utilizar el tachado, ¿está? Lo voy a sacar así, ahí está. Después, muchas veces pasa que estamos leyendo un texto en la compu con el programa y necesitamos marcar las partes más importantes de un texto. Entonces tenemos la función de resaltador. La función de resaltador funciona exactamente igual que como si tendríamos un fibrón en la mano y le pasáramos a determinadas palabritas o a determinadas ideas de un texto y las destacamos, ¿está? Yo lo voy a hacer, a ver con qué, acá, con evolución vertiginosa. Selecciono el texto al que quiero marcar o pintar y acá tenemos el resaltador. Recuerden que es como un fibrón que yo le paso arriba al documento. Bueno, y acá tenemos los colores para resaltar, ¿sí? Yo lo voy a pintar de amarillo. Y así puedo ir haciendo, mientras voy leyendo y recorriendo el texto, puedo ir marcando esas ideas, ¿sí? O puedo cambiar de color en el caso de que necesite
marcar otra idea de otro color. ¿Está? O sea que recuerden que también están las opciones de resaltador. Vamos a volver para atrás. Ahí lo que hice es presionar el botón deshacer para volver las acciones atrás que hice recién. Eso por ahí puede pasar, que a lo mejor nos equivoquemos y necesitemos corregir. Entonces, ¿cómo hacemos para corregir? Volvemos con el botón deshacer, que se encuentra en la barra de accesos rápidos, que vimos la clase pasada, y volvemos una acción atrás y recuperamos eso que hicimos mal. ¿Está? Otra cosita que podemos hacer es utilizar estos botones, el de subíndice y el de superíndice. Funcionan así. Yo voy a escribir debajo de todo, a ver si puedo. Ahí está. Voy a poner metros cuadrados. Le voy a poner con minúscula. Ahí está. ¿Cómo hacemos si queremos que el 2 quede chiquitito en la parte superior de la letra? ¿Está? Tenemos que seleccionar únicamente el 2 y elegimos la opción superíndice. ¿Qué hace superíndice? Me deja el numerito más chiquitito en la parte superior del renglón, ¿sí? Como que queda elevado. ¿Está? Me escribe la potencia. Ahora bien, si yo necesitaría escribir H2O, bueno, esperen que la O la voy a poner con mayúscula, y ese 2 necesito que me quede por debajo del renglón, lo que tengo que hacer es seleccionarlo y apretar el botón subíndice, ¿sí? Entonces me va a quedar al contrario de lo que habíamos visto antes. Ahí está, ¿sí? Entonces me queda chiquitito por debajo del renglón. Y el superíndice me queda por arriba del renglón. ¿Está? Esos dos botoncitos cuando tenemos que escribir este tipo de expresiones que requieren potencia y demás, nos ayudan a que quede más prolijo el documento y que sea más legible. Esperen que voy a borrar esto, así. Ahí está. Continuamos con los otros temas. También tenemos los efectos de texto, que son estas opciones que están acá. Yo lo voy a hacer con el título hardware, ¿sí? Voy a seleccionar la palabra hardware. Me voy acá a efectos de texto. Y esto se usa básicamente para los títulos porque destaco el texto de otra manera, ¿sí? Fíjense que queda ahí con una especie de sombra. No sé si se alcanza a ver bien, ¿sí? Es según lo que tengamos que hacer, pero bueno, los títulos quedan prolijitos con estas opciones, ¿sí? Yo voy a elegir este de acá. Ahí está, lo voy a agrandar un poquitito. Ahí queda, ¿sí? Son cosas para aplicarlas rápido y que nos ayudan a hacer más ágil un proceso de formato. Después también tenemos las opciones que muchas veces nos pasa, que empezamos a escribir un texto y lo escribimos todo con mayúscula, y iba con minúscula. O al revés, empezamos a escribir con minúscula y iba todo con mayúscula. Entonces, para no tener que borrar todo el archivo y empezar a escribir otra vez, lo que podemos hacer es dejarlo como está y modificar la manera en que se escribió. Es decir, si lo queremos con mayúsculas, si lo queremos con minúsculas. ¿Cómo hacemos eso? Voy a seleccionar acá este pedacito, ¿sí? Vamos a imaginar que todo ese texto iba todo con mayúsculas. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a esta opción de acá. Y fíjense que tenemos la opción en mayúscula. ¿Está? Entonces no tenemos necesidad de borrar. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta opción, este botón, que nos simplifica ese proceso si nos equivocamos. No es que tenemos que borrar todo. Si quiero pasarlo todo a minúsculas, ahí me lo pone todo a minúsculas. Tipo oración, me va a poner la primera con mayúscula. Alternar mayúscula y minúscula, bueno, me pone la primera con mayúscula, el resto con minúscula. Me lo pone al revés de cómo estaba. Si estaban en mayúscula, las pasa a minúsculas y viceversa. ¿Está? Poner en mayúscula cada palabra. Esperen que lo tengo que pasar a minúscula. Así. Poner en mayúscula cada palabra, bueno, ¿ven? Cada palabrita tiene la primera letra, está con mayúscula. O sea que sepan que existe ese botón y que por ahí nos puede ayudar cuando nos equivocamos. ¿Está? Bueno, espero se haya entendido todas estas opciones. Lo que vamos a ver ahora, esperen que voy a ponerlo en tipo oración, así me queda como estaba antes. Lo que vamos a ver ahora es que todas estas opciones que vimos también se pueden utilizar desde fuente, ¿sí? Si nosotros ingresamos en ese botoncito,
nos aparece un cuadro de diálogo con algunas opciones, mejor dicho, más opciones de las que teníamos acá, ¿sí? Ahora yo voy a explicar algunas, voy a volver a cerrar, ahí está. Entonces, recuerden que pueden hacer todo desde acá, desde la botonera, y si tienen que hacer algo más específico, pueden ingresar al botoncito ese que se encuentra ahí. Nos aparece el cuadro de diálogo de fuentes, ¿sí? Bueno, básicamente acá tenemos lo que veíamos antes de los tipos de letra, los estilos de negrita cursiva, los tamaños, los colores de la letra. Eso es todo igual, así que por ahí conviene hacerlo desde la barra. El estilo de subrayado, el color de subrayado. Y acá empiezan a aparecer algunas cositas que antes no estaban, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la opción versalitas, la opción mayúsculas, que eso sí estaba, y la opción oculto. Voy a explicar versalitas y oculto. Esperen que voy a seleccionar, a ver, alguna palabra. Bueno, voy a poner hardware con mayúsculas, así lo podemos explicar. Ahí está. Versalitas, lo que hace, fíjense que en este momento está el texto, la primera con mayúscula, las que siguen están con minúscula. Si yo aprieto versalitas, vamos a poner aceptar, lo que me hace es, me pasa todo el texto a mayúscula, pero las siguientes letras me las deja chiquititas a la altura de las minúsculas, ¿sí? Está todo el texto con mayúsculas, pero me conserva que queden más chiquititas las mayúsculas, ¿está? Si yo lo hubiese puesto todo con mayúscula, fíjense la diferencia, ¿está? Versalitas es como que queda más peticita la mayúscula, ¿está? Después lo que puedo hacer es un texto pasarlo a oculto. Vamos a imaginar que en mi trabajo yo comparto el archivo con otras personas y no quiero que esas personas vean cierta parte del documento, ¿está? Se puede pasar a oculto. ¿Cómo se hace eso? Selecciono el documento que quiero que no se vea, que no vean otras personas, ingreso acá y tildo la opción oculto. Ponemos aceptar. Cuando la persona abra el archivo lo va a ver así como lo estoy viendo yo en este momento, ¿sí? Solamente por ahí el que sabe que está oculto el documento lo puede activar y desactivar sabiendo que hay una parte oculta. Entonces, cuando ustedes quieren volver a visualizar esa parte del documento que está oculto, tenemos que seleccionar todo, ingresar acá y deshabilitar la opción que dice oculto. Y ahí recién podemos ver todo lo que no está, ¿sí? Así que eso lo pueden tener como una medida de seguridad. Igual el que sabe que está esa opción de oculto se puede meter y también activarlo, pero bueno, es una medida de protección de alguna información que no se quiera mostrar al resto de las personas que trabajan con nosotros, ¿está? Así que bueno, eso puede ser una herramienta. Me queda una cosita más por explicar. Nosotros acá tenemos las opciones de copiar, cortar y pegar, ¿sí? Yo voy a seleccionar el texto la computadora y vamos a imaginar que ese texto, ¿sí? Yo quiero copiarlo y pegarlo más abajo en el documento. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Primero selecciono lo que quiero copiar. Una vez que lo tengo seleccionado, aprieto el botón copiar, me voy abajo de todo. Y para que vuelva a aparecer, tengo que utilizar la opción pegar. Esto es lo mismo que habíamos visto con los archivos, con las carpetas cuando estuvimos explicando al comienzo del taller. ¿Está? Ahora, si yo necesito trasladar un pedacito de texto a otro lugar, lo que puedo hacer es cortarlo, ¿sí? Voy a cortar la palabra hardware y la voy a llevar debajo. Selecciono hardware. Utilizo el botón de la tijerita que es cortar, el texto desaparece por un ratito y vuelve a aparecer en donde yo quiero, ¿sí? Yo voy a hacer que aparezca acá arriba, al lado de computadora. Primero ubico el cursor y después aprieto pegar y ahí apareció hardware, ¿está? Y tenemos un botón más, bueno, estas opciones ya las habíamos visto antes, pero tenemos un botón más que se llama copiar formato. ¿Qué hace copiar formato? Esperen que voy a volver para atrás con el deshacer, así me queda el documento como estaba antes. Ahí está. Copiar formato lo que hace es
copiar todo lo que yo le apliqué a un determinado texto, ¿sí? Vamos a seleccionar otra vez el título de la computadora, le voy a hacer algunos cambios para que ustedes después aprecien qué es lo que vamos a hacer. Le voy a cambiar el color a ese subrayado, le puse un color verde, vamos a cambiarle la letra, vamos a utilizar esta, le vamos a poner negrita, bueno, fíjense que yo ahí le puse color al subrayado, le cambié la letra, le apliqué negrita, le fui aplicando varias cosas a ese texto. Pero yo ahora quiero que hardware y software, que son otros títulos que están en el archivo, también me queden con ese determinado formato. ¿Cómo tenemos que hacer en ese caso? Lo que podemos hacer, y lo podemos utilizar como una herramienta súper útil, es utilizar copiar formato. ¿Cómo funciona? Primero tengo que seleccionar un texto que ya tenga las características que yo necesito aplicar a los otros textos. Entonces, la computadora en este caso tiene todo lo que yo voy a necesitar. Aprieto copiar formato y ahí al apretar copiar formato lo que estoy haciendo es diciéndole a la computadora que quiero copiar el subrayado que le puse, el tipo de letra, el color, ¿sí? No estoy copiando el texto a la computadora, estoy copiando lo que yo le apliqué al texto a la computadora, ¿está? Entonces, con copiar formato, fíjense que ahora me va a aparecer, cuando me mueva por la pantalla, un botón, perdón, un pincelito que me está mostrando que me llevo el formato ese a otro lugar, ¿está? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a pasar con el mouse sobre la palabra hardware. Y van a ver que lo mismo que está aplicado a la computadora lo trasladé a la palabra hardware, ¿sí? Voy a hacer lo mismo. De hardware ahora lo voy a pasar a software. Entonces, aprieto copiar formato porque es el hardware el que tiene el texto aplicado. Y me voy y le paso por arriba a software, ¿está? Eso se puede utilizar cuando a veces por ahí no nos acordamos el tipo de letra que usamos o elegimos algún color distinto al de la paleta y elegimos otro tipo de letra, otro subrayado. Entonces, para no tener que estar recordando esos cambios que le hicimos a un determinado documento, si lo quiero aplicar más abajo en mi archivo, lo que conviene hacer es utilizar copiar formato, ¿sí? Y van a ver que es una herramienta de gran ayuda, sobre todo si tenemos que trabajar con títulos, con subtítulos y demás. Bueno, espero se haya entendido esta clase. Nos vamos a ver en la clase 3 de Word y ya estamos muy próximos de comenzar con Excel también, ¿sí? Así que bueno, espero se haya entendido, espero les haya gustado y sido útil toda esta información. Nos vemos en la próxima clase.